Segunda a los Corintios, capítulo 10, versículo 3. Lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Usted lo puede leer en la versión que tenga ahí. Dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. ¿Cómo luchan los humanos? Con fuerza, con armamento, con inteligencia militar, con energía nuclear, química, etc. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Señor, por tercera vez leemos este versículo en 3 semanas y te pedimos, Dios, que quede grabado en nuestros corazones. ¿Y por qué no? Que podamos memorizar este texto bíblico, porque sabemos que tenemos luchas constantes contra Satán, los demonios, contra el pecado, pero también con fortalezas que se posicionan en los pensamientos. En esta hora de la noche pedimos que si hay algún tipo de fortaleza que está bloqueando que las personas conozcan a Dios, que las personas que están presentes o nos escuchan tengan un encuentro con tu presencia, te pedimos que sean derribados todos los fundamentos, argumentos y fortalezas que no vienen de ti. En el nombre de Jesús la iglesia dice amén. 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 Espero terminar hoy día esta predicación que ha durado 3 semanas. Algunos acostumbran a dar un mensaje titulando como una serie o como una temporada, como Netflix, ¿cierto? ¿Cuántos ven Netflix acá? ¿Tiene una serie preferida? La mayoría de los pecadores que no oran y que ven películas en ese horario levantaron la mano. Los tengo identificados. Los tengo identificados. Hay tiempo para todo, hermano. Es bueno que tenga un tiempo de distracción. Lo malo sería que ocupáramos 2 horas para ver la serie. Usted de esas personas que a mí me pasa, está buena la serie y vamos con la otra, y vamos con la otra, y se nos pasa la hora. Sería bueno que hiciéramos lo mismo leyendo la Biblia. Terminamos un capítulo y vamos con la otra. ¿O no? ¿No sería bueno? Claro que sería mejor aún. Pidamos al Espíritu Santo que ponga eso en nuestro corazón. ¿Sí? Bueno, como bien les dije, que el apóstol Pablo cuando habla de fortalezas, habla de raciocinios, argumentos humanos que se colocan en nuestros pensamientos y nos bloquean para obedecer a Dios. Nos bloquean para tener comunión con Dios. Nos bloquean para servir al Señor. No todo tiene que ver con el sistema de este mundo o con Satán. Muchas de nuestras luchas son con nosotros mismos. El apóstol Pablo está diciendo que son razonamientos humanos. Pero de todo razonamiento humano que bloquea nuestra comunión con Dios, hay una influencia espiritual. Lo dijimos, ¿cierto? Hay una influencia espiritual. Es verdad, no todo tiene que ver con demonios. Pero todo argumento y raciocinio humano que nos impide tener comunión con Dios, tras bambalinas, hay espíritus satánicos que están de alguna u otra forma influenciando para que tú sigas colocando ladrillo tras ladrillo en tus pensamientos. La lucha comienza acá. La lucha comienza acá. El apóstol Pablo, cuando escribe las 2 cartas a los Corintios, el apóstol Pablo identificó bastantes fortalezas que esta iglesia tenía, entiéndase el término fortaleza, con la acepción negativa del concepto, porque fortaleza uno lo entiende como algo bueno, ¿cierto?
tengo una fortaleza que me protege. No, esta fortaleza provocaban una división entre el hombre con Dios. Y estuve observando que hay 16 fortalezas o defectos o pecados que la iglesia de Corintio tenía. 16. Si el Señor nos escudriñara como iglesia Generación Encendida, ¿cuántas fortalezas identificaría en nosotros desde el punto de vista negativo? Porque el Señor, escúchelo bien, como dice el libro Apocalipsis, cuando el Señor le revela a Juan, dice que el Señor anda en medio de los candelabros y Él escudriña cada iglesia y Él nos pone en balanza. Si el Señor colocara en balanza Generación Encendida, ¿qué diría de nosotros? ¿Qué diría de ti? ¿Qué diría de mí? Él escudriña tu vida, Él escudriña colectivamente una congregación. 16 fortalezas, le hablé de las fortalezas de la división y contienda, ¿se acuerda? No voy a redundar porque sería bastante contenido en poco tiempo. El apóstol Pablo identificó el orgullo humano que había en esta comunidad. Recuerden que en esta comunidad habían griegos, helénicos, judíos, y los griegos tenían un alto concepto de sí. ¿Por qué? Porque tenían bastantes conocimientos humanistas, filosóficos, y miraban con menosprecio a aquellos que no lo tenían. Había un problema, naturalizaron la inmoralidad sexual. El apóstol Pablo se enoja con ellos y le dice, ustedes están envanecidos, le dice. ¿Cómo no ponen los puntos sobre la I? ¿Cómo no corrigen un pecado que está en medio de la iglesia? Hay fornicación, hay adulterio, hay incesto. El hijastro está con la madrastra. De verdad que era escandaloso. Y Pablo tiene que poner corrección en este punto. Todo lo que le estoy nombrando son fortalezas desde el punto de vista negativo. Había incapacidad de resolver los conflictos entre los hermanos, no tenían la gallardía, la capacidad de hablar frente a frente con aquel que tenía un conflicto. Yo no sé si estos eran de Corinto o eran chilenos. Yo no sé por qué nosotros los chilenos, hay excepciones, tenemos problema con el vecino, tenemos problema con el pastor, con el hermano, y lo primero que hacemos es hablar con cualquier persona, menos con la persona involucrada. Y nos cuesta, al chileno le cuesta mirar a la cara a la persona, confrontar, contemple, porque esa es otra cualidad que debiéramos tener. Cuando tú tienes un problema con alguien, debieras tener el temple para resolver los conflictos. Porque algunos lo tienen, pero pelean, se agarran a combo. No es la forma. Había promiscuidad. Recuerden que en aquel lugar, en la región de Corinto, había un templo dedicado a la inmoralidad, ¿se acuerdan? ¿Cierto? Estoy recapitulando. Había más de 100 sacerdotisas que estaban dedicadas a las orgías. Y algunas de ellas se convertían a Cristo, pero no tenían el conocimiento, la doctrina para tener una nueva vida. Entonces, ¿qué pasaba? Que seguían la inmoralidad en medio de la comunidad. Entonces el apóstol Pablo le dice a los hombres, cada hombre tenga su única y su propia mujer. Y habla de aquellos que no tienen este don de contenerse, a estos solteros que estaban en la comunidad, y como no querían comprometerse, para ellos era fácil seguir la misma rutina de tener un pololeo por aquí, un pololeo para allá. Pablo dice, no, cada uno tenga su propia mujer. Y si ese hombre o esa mujer no puede sostener su deseo sexual, cásese mejor, antes que se queme. Estoy hablando la palabra. No me mira, amigo, el pastor, mira los comentarios. No, es palabra del Señor. Y usted me dirá, pero eso pasó en Corinto. No, eso pasa en todos lados, lamentablemente. Y si estuviera pasando una de estas fortalezas en medio de nosotros, todo tiene solución. Todo tiene solución. Si usted está enredado en una de estas cosas, por favor, que la palabra no le entre por aquí y le salga por allá. Porque si ocurre eso, la fortaleza va a seguir. Había problemas en el matrimonio. Pablo tiene que decir que los matrimonios no se deben negar el uno al otro en el área de la intimidad sexual.
¿cierto? Porque el que se niega le da lugar a la tentación y también al diablo. ¿Se acuerda de eso, cierto? Amén. También el apóstol Pablo identifica otra fortaleza. Observa la fortaleza de la mezquindad que tenía esta comunidad. Eran apretados los hermanos. Acá no pasa eso, ¿cierto? No, acá todos somos generosos. ¿Sí? Amén. Escúchanos, Señor, te rogamos, dijo un católico. Entonces el apóstol Pablo tiene que decir, ¿acaso si yo siembro en ustedes lo espiritual no tengo derecho a cosechar lo material? Y Pablo da toda una explicación ilustrada. Pablo dice, ¿por qué le vamos a poner bozal al buey que trilla? O sea, el buey trabaja en la tierra a todo calor y le vamos a poner bozal para que no coma. Que el pastor trabaje como bruto en la obra de Dios y él verá cómo le echa benzina al auto a visitar a los hermanos. Mire, hermano, voy a contar esta incidencia. Yo recuerdo cuando iniciamos la congregación, íbamos a varios lugares a hacer los discipulados. Allí iba el hermano Luis, el pastor Sergio, el hermano Luis, el pastor Sergio, el hermano... Visitábamos todo Chile, hermano, en los discipulados. 4 discipulados por día, 4 discipulados, de verdad que fue agotador. Y me acuerdo que todos los hermanos ofrendaban en el discipulado y había un grupo de discipulados grande, con hermanos incluso profesionales, con buena situación, y eran los que menos ofrendaban. Teníamos que dar el reporte a Natalia, que era la tesorera, y de pronto veo el discipulado de la X Villa, condominio bonito. Al mes, ¿cuánto había reunido? 600 pesos. Iba a una población marginal, era la que más daba en las ofrendas de los discipulados. Y esta iglesia de Corinto era una de las iglesias que el apóstol Pablo plantó, donde habían hermanos creyentes con una buena capacidad económica. Corinto era una región de bastante tráfico, comercio. Ahí había lucas, había dinero, pero eran así apretados. Si usted ha sido bendecido, prosperado por el Señor, no ame más al dinero, ame más al Señor, se lo digo. Había otra fortaleza que vimos el domingo pasado, que ellos tentaron al Señor y lo tentaban con varias cosas. Como tentar se refiere probar a ver si Dios hace algo o no hace algo. Y el apóstol Pablo habla acerca de lo que le ocurrió a Israel en el desierto. ¿Qué le pasó a Israel en el desierto? Mezclaron las cosas paganas con las cosas del Señor. Usted conoce la historia. Moisés estaba en el monte Sinaí. Se demoraba Moisés en bajar. Y la impaciencia del pueblo llevó a presionar a Aarón para que erigiera un dios, entre comillas, que lo hicieron con los materiales que tenían los israelitas que habían sacado de Egipto, que los egipcios le habían dado el oro, la plata, y levantaron un becerro. Entonces dijimos que la idolatría se origina generalmente cuando estamos impacientes y estamos bajo presión. Este problema tenían los hermanos de Corinto. Entonces mezclaban las cosas de Dios con las cosas paganas. ¿Por qué mezclaban? Porque recuerden cuando Moisés baja del monte, observa que había un becerro y la gente estaba celebrando a Jehová en medio del becerro. De verdad que es un acto extraño. Vimos también que en la iglesia parecía que había un liderazgo prominente de las mujeres. Recuerden que habían muchas sacerdotisas inmorales que tenían una impronta, que tenían un liderazgo, porque eran sacerdotisas paganas que se convirtieron al Señor, pero seguían con el liderazgo innato, por decirlo así, y empezaron a tomar participación por sobre
los pastores o los principales líderes. Entonces hablamos de la fortaleza del feminismo y el machismo. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Dijimos que, o la Escritura dice en 1 Corintios capítulo 11, que el Señor es la cabeza del hombre, ¿cierto? ¿Cierto? Y el hombre, en el marco del matrimonio, es cabeza de la mujer. Y lo explicamos bíblicamente. Espero que haya quedado claro, ¿cierto? Estuvimos viendo la otra fortaleza, la falta de amor, o la concepción errada del amor. Por eso el apóstol Pablo tiene que dar una cátedra del amor en 1 Corintios capítulo 13. Vimos la fortaleza de no creer en Jesucristo resucitado. Y pareciera que en este tiempo también hay gente que cree en un Jesús histórico, pero no ha experimentado al Cristo resucitado. Es una diferencia de creencia. Creer históricamente que Jesús resucitó no es lo mismo que experimentar al Cristo resucitado. Del creer tenemos que pasar a la experiencia. Y estuvimos viendo, y aquí quiero detenerme para comenzar, la fortaleza de la falta de perdón. No alcancé a explicarla bien. Y esta es una de las fortalezas que la mayoría de nosotros tiene que ir derribando día tras día. Todos los días nosotros somos enfrentados a momentos tensos en el matrimonio, con los compañeros de trabajo, en el ministerio de la iglesia, con los hermanos, con el vecino. Siempre vamos a estar expuestos a un roce, a un conflicto. Y aquí el apóstol Pablo identificó una fortaleza que tenía esta iglesia, la falta de perdón. Segunda a los Corintios, capítulo 2. Segunda a los Corintios, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. ¿Cuál era la tristeza? Que había un hombre que había tenido un acto de inmoralidad con la madrastra, con su madrastra, un caso de incesto. Y como los hermanos de Corinto estaban tan afanados hablando en lengua, con todos los dones carismáticos, parece que los problemas entre ellos no lo resolvían. Entonces Pablo dice que tal persona tiene que ser disciplinada. El apóstol Pablo es enérgico, pero no una autoridad humana, una autoridad del Espíritu. Y dice el apóstol Pablo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción, escúchelo bien, de su carne. Hay otras traducciones que dice, para destrucción de su pecado, a fin de que este hombre sea salvado. Entonces, esto había provocado en los hermanos tristeza. ¿En qué aspecto? Que el apóstol Pablo los retó a todos. Y sancionó a este hermano que probablemente era bien querido en la comunidad, pero lo disciplinaron. Y esto trajo tristeza. Pero la segunda carta que el apóstol Pablo escribe, él le señala, le basta a tal persona, versículo 6, esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, ustedes más bien debieran perdonarlo y consolarlo. ¿Cómo se derriba la fortaleza de falta de perdón? Corta, perdonando. ¿Qué te puedo decir? Ungirle con aceite la puerta del que te ofendió, echarle fuera a los demonios, espíritu de ofensa, sal de él. No, corta, perdónalo. Ahora tú me dices, pastor, que es fácil decir, perdónalo, hay que estar en los zapatos de cada persona. Es fácil decirlo. Y si usted me dice, es difícil perdonar, yo le quiero decir, sí, es verdad, es difícil humanamente. Escúchalo bien, humanamente no es difícil, es imposible. Wow. Escúchelo bien. Humanamente, sin haber nacido de nuevo, sin tener el Espíritu de Dios,
sin tener la salvación del Señor humanamente, es imposible perdonar. ¿Por qué? Porque el perdón es una capacidad que solamente da Dios a los hombres para otorgar a otras personas. ¿Escuchó bien? Ya, para un cristiano que tiene al Espíritu Santo, que es salvo, que ha nacido de nuevo, le es inicialmente difícil perdonar. No es lo mismo imposible que difícil. ¿Me sigue? Porque creo que todos nosotros, siendo cristianos, teniendo al Espíritu Santo, habiendo nacido de nuevo, cuando alguien te ofende, en el momento, ¿qué sientes? Alegría, gozo, paz. Oh, gloria a Dios. Me ofendió. Siento paz. No. Luchamos con nuestra carne. Y hay un conflicto. Se hace difícil perdonar. Que no es lo mismo que imposible. Pero es un proceso que al pasar los días, al pasar las horas, los días, y no pasar los meses, por favor, uno se presenta al Señor y le dice, Señor, tengo esta espina clavada en el corazón. Me ofendieron. Te quedan dos opciones: albergar amargura o determinar prontamente perdonar. ¿Y cómo se perdona? Escúchalo bien. Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo derramó amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, si yo le pido al Señor que me ayude a perdonar siendo cristiano, ¿qué tengo que pedirle? Lléname del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tomará control de tus sentimientos, de tus pensamientos. El Espíritu Santo derramará amor y vas a poder perdonar de corazón. De corazón. Los cristianos no nos disculpamos, los cristianos otorgamos perdón. No es lo mismo disculpa que perdón. No es lo mismo. Está comprobado. Quienes no perdonan, y no quiero poner el dedo en la llaga aquí a alguien, generalmente empiezan a tener problemas no solamente emocionales, también físicos. Hay una escuela de la psicología, no sé cuál es. Ellos dicen que muchas enfermedades que las personas tienen en los órganos son producto de que están tan resentidos emocionalmente que sus emociones gatillan enfermedades en los órganos del cuerpo. Algunos dicen que son enfermedades psicosomáticas. Ellos dicen, los psicólogos dicen esas cosas, pero mucho de lo que la ciencia quiere decir confirma la palabra del Señor. Cuando Jesús vio a la gente que vagaba, que andaba de aquí por allá, que no tenía un destino claro, no tenía el norte claro, el Señor dice que al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Esta palabra en el griego significa que sus entrañas se estremecían. Hermano, las emociones afectan el estómago, afectan el corazón, afectan el hígado. Personalmente yo creo que esa es una de las fortalezas más peligrosas que nosotros colocamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Muestra un botón. ¿Cuánta gente vaga de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia? ¿Sabe por qué? Porque de alguna u otra forma no han perdonado a quienes le han ofendido, o ellos no han pedido perdón a quienes no han ofendido. Y lo más fácil para alguien cuando tiene un problema con otra persona es salir del lugar. Lo más fácil para un matrimonio que recién está iniciando es separarse. Esa es la filosofía de este mundo.
No, demos vuelta a la página, yo no te miro más, no quiero saber más, no quiero saber de este grupo, me cambio de trabajo, me cambio de iglesia, y pasan cambiándose. Y el problema no está en el lugar, el problema lo tienen las personas que no han rendido su corazón al Espíritu Santo para que les lleve a perdonar o a pedir perdón. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Nadie debiera irse de una congregación porque tuve problema con una persona. Esa no es razón de cambiarse de iglesia. La razón para cambiarse de una congregación es cuando hay problemas de doctrina, cuando hay inmoralidad de los principales líderes que dirigen una congregación, o tal vez porque el lugar te queda muy lejos. Pero aún así, acá en Generación Encendida vienen personas de Quinta Normal, gloria a Dios por lo menos de Quinta Normal, de la Florida, de Maipú, sópleme por más, Paine, Carolina de Puente Alto ahora, Pirque, La Cisterna, La Florida, Peñalolén, San Joaquín, Las Condes, está bien, pues hermano, por la fe. Pero es la realidad, hemos adoptado una forma de evangelio que al final no lo disfrutamos. ¿Usted ha tenido la experiencia de la reconciliación con su amada, su amado? Dicen que la reconciliación a veces es más emotiva y más linda que el día que tú le regalaste la flor por primera vez. Hay momentos tan lindos en el matrimonio que uno los marca para siempre. Y la mayoría de esos momentos lindos tiene que ver cuando hay reconciliación. Porque el perdón es el medio para sanar las heridas. Escúchelo bien, no es el perdón en sí mismo el que cura las heridas, no, el que cura las heridas de una ofensa es Dios, pero el medio es el perdón. El Proverbio 17:9, en la versión NBI, dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Generalmente el ofendido, ¿qué es lo que hace? Aquel que es ofendido o aquel que ofendió, generalmente cuando no resuelve el problema con la persona, lo primero que hace es dividir a los amigos. Habla mal de la persona a otros. Y se cumple el proverbio, divide a los amigos. Se quiebra, se hace un bando de aquellos que escucharon una versión y se quedan con esa única versión, y para empatizar con aquel herido, con aquel que se victimiza, me hirieron, empiezan a mirar de lejos al supuesto ofensor. Y a veces todo al revés. El que se victimiza, que lo ofendieron, fue el ofensor. La Escritura es muy clara. El que perdona cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Amado hermano, perdonar no es un sentimiento que tú tienes que cultivar humanamente, no. Perdonar será el resultado de que eres lleno del Espíritu Santo y que estás sujeto a Cristo. Ahora, si usted dice, es que no siento de hacerlo, mire, hay muchas cosas que usted no siente de hacer. Número uno, por ejemplo, no me levante la mano, pero los tengo aquí identificados. ¿Cuántos de ustedes tenían pocas ganas de venir hoy día sábado a reunirse? No quiero mirar a nadie. ¿Cierto? Día sábado, el único día para descansar y mañana hay que ir a votar, todo el calor. Pero usted, ¿por qué vino? Por dos razones. Por fe, que significa obediencia, y lo otro porque es una necesidad.
Aunque tu cuerpo no quiera hacerlo, tú das el paso. Y cuando te congregas, estás alabando al Señor, viniste desanimado, alabas al Señor, escucha esta palabra, ¿qué empieza a ocurrir en ti? El Espíritu Santo aumenta tu fe y te vas vitalizado y te vas contento a casa. Sabes que el paso inicial, tus emociones no lo motivan. Perdonar es lo mismo. No espere que te venga un sentimiento. Y a veces como pastor hemos tratado de resolver estos problemas con los hermanos, con la oveja X, la oveja Y. Y uno le dice a la hermana o al hermano, pero tú sabes que tienes que perdonar. Sí, pero no siento de hacerlo. ¿Y sabe cuál es el argumento que me dan? Es que pastor, yo no soy hipócrita. Si no siento, no lo voy a hacer. Hoy son bíblicos los hermanos para dar argumentos. Pero el apóstol Pablo habla de razonamiento humano. Sí, hermano, gran parte de los conflictos lo tratamos de maquillar o justificar con razonamiento humano. Y el apóstol Pablo es claro en decir en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, del 4 en adelante, dice, llevando pensamiento cautivo, ¿a qué? ¿Al sentimiento de Cristo? No, a la obediencia de Cristo. Pablo dice, nosotros no andamos por vista. Vista es un estímulo. La vista es un estímulo que te provoca un sentimiento. Pablo dice, no, nosotros andamos por fe. En otras palabras, nosotros andamos por obediencia. Efesios 4:32 dice más bien, sean bondadosos, compasivos. Me llama la atención esto, el verbo que ocupa, dice sean. No dicen hagan bondad, no sean. ¿Qué significa ser? Es la persona bondadosa. Para que tú seas, hay que entrar a ver nuestros registros y decir, bueno, primer paso, nací de nuevo, soy una nueva criatura. Alguien que es una nueva criatura potencialmente es una persona bondadosa. Alguien que es una nueva criatura ha nacido de nuevo, tiene el Espíritu Santo, es santo. ¿No me cree? La Biblia lo dice. Es hijo de Dios. Es justificado. Y si hay bondad y hay perdón y hay santidad, es porque Cristo está en ti. Y si Cristo está en ti, ¿qué hace Cristo en tu lugar? Perdona, es bondadoso. Entonces, más bien, si ustedes son bondadosos y compasivos unos con otros, perdónense mutuamente. Así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo, y eso me gusta. Así como Dios perdonó en Cristo, ese es el referente, Cristo. Cristo es nuestro referente. ¿Usted sabía que si nosotros perdonamos de corazón, tenemos el cielo abierto? Lo digo en modo figurado y también espiritualmente. Mateo 6:1 dice, porque si ustedes perdonan sus ofensas, también nuestro Padre Celestial perdonará nuestras ofensas. Pero ¿qué pasa si alguien no perdona las ofensas del que te ofendió? El Padre Celestial tampoco nos perdonará. Hermano, ¿sabe lo que significa no ser perdonado por Dios? Bueno, lo estamos entendiendo. Tener una muralla acá en la mente, pero tener una separación con Dios. ¿Y cuánta gente dentro de las iglesias cristianas pasan los años y viven con raíz de amargura y no perdonan? Siendo que es un mandamiento, que también el Señor en ese mandamiento te da la forma, que se lo explique cómo, y ¿sabe cuál es el problema? Que aunque todo lo que usted haga, si usted no perdona, todo es en vano. ¿Escuchó bien? Todo es en vano. ¿Cómo voy a hacer algo para alguien o para la iglesia o para el Señor si mi corazón no ha perdonado?
El apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Colosas, a los colosenses, le dicen, si hay queja entre ustedes, perdónense. Y nuestra idiosincrasia latina, chilena, generalmente se parece mucho al pueblo de Israel en el desierto, que cuando las cosas no se dan en el momento, lo primero que hacemos, ¿qué es? Quejarnos. Ahora, hermano, con esto quiero que usted lo entienda bien. La queja es una forma de presionar a una persona, a un órgano, a una institución, para que haga las cosas bien. La queja es legítima, pero de la queja podemos pasar sin querer a 1 centímetro o a 2 centímetros a la rabia, al rencor, al odio, hasta el extremo ya de querer no ver más a esa persona y empezar a hablar mal de ella o mal de una congregación o mal de un pastor. Si usted tiene una queja contra la iglesia, hable con su pastor. Represento a la congregación. Si usted tiene queja contra un ministerio, hable con el encargado de ministerio. Ese es el conducto regular. Por favor, no le dé lugar, como dice el apóstol Pablo, no le dé lugar al diablo. No se ponga el sol sobre su enojo. Porque lo peor que podemos hacer es quejarnos y generalmente la gente se queja con otros y no con la persona que debiera quejarse. Escúchelo bien, toda persona que se queja con otros y no se queja con la persona responsable que debiera darle una respuesta, esa queja se convierte, que es legítima la queja, pero se convierte en murmuración. Murmuración es hablar de la persona cuando no está presente. Hablar mal de la persona es murmuración. Y la murmuración es uno de los pecados que Dios más aborrece. Cuando estemos en el cielo, pregúntele qué le pasó a Aarón y a María. Hermanos, somos tan complicados los seres humanos. Israel venía de un culto extraordinario, salieron de Egipto. Vieron el Mar Rojo abrirse. María celebró, danzó con el pandero. Vieron la gloria del Señor. Y cuando ya todo estaba quieto, empezaron a mirar el defecto del pastor Moisés. ¿Te diste cuenta? Moisés tiene una esposa que no es israelita. Siendo que Moisés no la pidió. Fue el suegro que se la entregó. Y como estaba soltero, bueno. Y no había una ley en aquel tiempo que dijera que no había que hacer alianza contra un extranjero. Entonces, pero ¿y quién eran los que estaban murmurando? Los principales, los segundos después de Moisés. Y no solamente hablando de que Moisés estaba con una mujer que no era israelita. Empezaron a ponerse, porque la gente que murmura se pone media espiritualoide. Hoy te das cuenta que solamente Dios habla a través de Moisés y Moisés cree que el único que tiene que hablarnos de parte de Dios. ¿Acaso no puede hablar por nosotros? ¿Acaso Dios no está con nosotros? Oye, sí, María, tenés razón. ¿Y por qué solamente Él, nomás Él? Bueno, el mismo pueblo incluso le había pedido, Moisés, habla tú nomás con Dios, nosotros esperamos de acá, del campamento. Además que Dios tenía un trato con Moisés. En fin, ¿qué le pasó a estos murmuradores, señores? Vino juicio sobre los murmuradores, quedaron leprosos y escúchalo bien. La lepra los llevó a estar fuera del campamento. En otras palabras, escúchelo bien, el que murmura no tiene cobertura de Dios ni de una iglesia. Wow, está fuerte esto. El que murmura de su hermano, del pastor, el que murmura, y yo me pongo en la palestra porque también puedo caer en la murmuración. El que murmura no tiene cobertura.
Si alguien me trae más té, por favor, o una Coca-Cola, no vayan a pelear que el pastor está bueno para tomar Coca-Cola. Yo quedé muy impactado con el testimonio de el evangelista David Wilkerson. ¿Alguien escuchó, conoció por internet tal vez al evangelista David Wilkerson? Estuvo en Chile. ¿Qué año estuvo, pastor, en Chile? 2004, ¿haber estado? 2005. Un ministro de la Asamblea de Dios. Para mí, un verdadero profeta de Dios. De verdad. Y él menciona que hubo un momento muy crítico en su vida personal, familiar y ministerial. Como cualquier pastor, ministro, hijo de Dios le puede ocurrir. No sé si te ha pasado que tienes problemas en tu trabajo y después junto con ello tienes problemas en tu familia y de pronto tienes un problema con alguien de la iglesia. ¿A alguien le ha pasado? Bueno, hermanos problemáticos. Señor, las ovejas que me diste. Y David Wilkerson cuenta esto, que su ministerio comenzó a irse por el suelo. La gente comenzó a irse de la congregación. Muchas gracias. Y Coca-Cola, mira qué bien. Gracias. No va a faltar el hermano Cagüinero, el pastor tomando Coca-Cola, no cuida el templo. Sí, por hermano. Sin azúcar, por lo menos. Para la otra me traen agua bendita para que nadie hable. Sí, bueno, hermano, pero tienen un colador, hermano. Hasta el aire lo filtran. David Wilkerson dice que todo comenzó de mal en peor. Y él le dijo al Señor, Señor, ¿qué pasa? El ministerio comenzó a irse hacia el suelo, la familia, la economía. ¿Qué pasa, Señor? Y el Espíritu Santo le habló. Porque cuando las cosas van mal, usted tiene que hablar con Dios y decirle, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Porque existen tres razones de un problemón que se nos puede venir. Las consecuencias de un pecado, los demonios te están oprimiendo, puede ser otra alternativa, ¿cierto? O es una prueba, ¿cierto? Las tres. ¿Cuál es el problema que tenía David Wilkerson? El Espíritu Santo le dijo, toma una hoja, hace 2 bloques en la hoja, 2 páginas, y en una de ellas coloca a todas las personas que tú has ofendido desde que tú tienes uso de tu memoria. ¡Wow! En otra hoja, David Wilkerson cuenta esto, coloca a todas las personas que te ofendieron. Y el Señor le dijo, perdona a todos quienes te ofendieron y pide perdón a todas las que tú ofendiste. Y él empezó, dice, a visitar a todas las personas que estaban con vida, que él había ofendido y les pidió perdón, cara a cara. Y desde ese momento, que fue un periodo, no fue de la noche a la mañana, él cuenta cada vez que él pedía perdón y cada vez que él perdonaba, él sentía fuerza del Señor. Y la iglesia, el ministerio comenzó a florecer nuevamente. Y comenzó a irle bien en muchas áreas de su vida. Porque el Espíritu Santo le dijo, esta es la razón por la cual tú estás yéndote al suelo. No era el diablo colocando la cola, no era una prueba, no, era él.
Yo sé que me faltan más fortalezas que tengo que mencionar, pero me he detenido más acá porque es una de las principales fortalezas que si no derribamos, hermanos, vamos a ir de mal en peor. Todo tiene solución. Diga conmigo, todo tiene solución en Cristo. Todo tiene solución en Cristo. Vamos a la segunda fortaleza, así que me alcanza el tiempo. ¿Hoy día era vigilia o no? Hermano, entusiasta, bien. Segunda a los Corintios, capítulo 6. ¿Cuál es la fortaleza número 14 que yo identifiqué? El yugo desigual. El yugo desigual. Segundo a los Corintios 6, 14. No se unan en yugo desigual. No es una sugerencia, es un mandamiento. Segundo a los Corintios 6, 14. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene las tinieblas con la luz? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente es con el incrédulo? ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Son preguntas retóricas que tienen una respuesta lógica. Porque vosotros, ustedes hermanos, que le habla, somos templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos. ¿De quiénes? De quienes tenemos una alianza con alguien que no está en Cristo. Salid en medio de ellos, apartarse, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los voy a recibir y seré para ustedes por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice, no el apóstol Pablo, el Señor Dios Todopoderoso. El yugo desigual. Esta expresión que se repite en varios textos de las Escrituras, el yugo. ¿Qué es el yugo? El yugo es un elemento que ocupan los bueyes, que los une para un propósito. Imaginémonos a dos bueyes que están enyugados con un elemento que tienen que ir en una sola dirección. Y quien los gobierna es una persona que está sobre ellos, en un carro, en un vehículo, obviamente no sofisticado. Y estos dos bueyes tienen que ir en un solo camino. A veces hay un buey más viejo, uno más nuevo, pero están en un solo yugo. ¿Qué pasaría si los bueyes, o uno de los dos bueyes, quiere ir para allá y el otro para acá? Y el que los dirige no tiene control sobre ellos. Se rompe el yugo y hay una herida en el lomo del buey. Cuando el Señor dice, desde el Antiguo Testamento le dice a Israel, cuando ustedes posean la tierra a la cual les daré, la tierra que fluye leche y la miel, no hagan alianza, dice el Señor, con las personas de esos pueblos paganos. No hagan alianza. ¿Y por qué? Obvio que la respuesta era porque Dios le había dado una forma de vivir, le había dado la ley a Israel y ellos tenían otra cultura, otra forma de vivir contraria a la ley del Señor. Y como el Señor sabe que muchas veces nosotros somos dados a caer en la tentación, a caer en ideas que son de las tinieblas, el Señor les tiene que decir, no hagan alianza. Desde el Antiguo Testamento está este principio. No hagan alianza. El Señor fue muy drástico y radical. Como sabía que el pueblo de Israel era un pueblo que tenía, no todos, pero la mayoría tenía Egipto en la mente, eran libres físicamente, pero eran esclavos en su mente, fortaleza. ¿Sabe lo que hacía el Señor? Decía, maten a todo ese pueblo
Yo te diría, pero Dios, ¿cómo tan malo? Entiéndalo espiritualmente. Dios tiene que muchas veces, si tú no tomas la decisión de no hacer alianza con las tinieblas, uno o dos, o Dios te los va a quitar, o tú decides no estar con ellos. Con esto no estoy diciendo que tengamos una forma de vivir sectaria. Usted trabaja con gente inmoral, con gente adúltera, usted trabaja con personas que no son cristianas, tenemos que trabajar con ellos, ¿cierto? Hacemos negocio, muchas veces el cliente no es cristiano, no es un ángel que viene del cielo a comprarte el producto, es verdad. Pero el yugo que está hablando acá tiene que ver con la intimidad personal del creyente. Tus mejores amigos, escúchalo bien, tus mejores amigos debieran ser cristianos igual que tú. Tu novia, tu novio deberá ser cristiano igual que tú. Si vas a hacer un negocio importante donde está involucrado tus patrimonios, tu economía, y te vas a asociar con alguien, debiera ser cristiano igual que tú. ¿Y por qué? Porque Dios es sectario, no es sectario. Pablo lo dice claramente. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? El pagano te va a llevar a estafar y tú por temor al Señor no vas a querer hacer. ¿Y qué va a ocurrir? Te va a estafar a ti o se va a romper el yugo y van a haber perjuicio y pérdida en el negocio. ¿O no ha sido así? A mí me preocupa que los jóvenes digan, bueno, pastor, si en la iglesia uno mira así como no veo un futuro así como para tener un matrimonio, es lo que hay nomás. Y empiezan a mirar a las chicas de la universidad, la filistea es bonita. El hermano Sansón, todo ahí, ¡oh! ¿Y cuál es la típica, la que siempre uno escucha? Yo lo convierto, pastor. Él, por el Espíritu Santo. Yo lo convierto. ¿Y cuál es la realidad? Es al revés. Hermano, las estadísticas dicen que es al revés. La hija de Dios o el hijo de Dios cae en la tentación. Por eso usted debe saber que no es que Dios sea mala onda. Espera en el Señor. Le hablo a las chicas, a los chicos que están solteros y a los chicos saurios también le hablo lo mismo. Esperen en el Señor. Yo siempre cuento esta historia, hermano. Usted ya pastor va a empezar a contar cuestiones de él. Yo estaba en la iglesia donde fui formado a la Asamblea de Dios y me acuerdo que se habían ido todos los jóvenes, hermano. Yo estaba soltero. Y en la edad de 25 años uno quiere tener una polola, un novio, una novia, ¿cierto? En esa edad. Y todos mis amigos estaban con alguien, pues. Y yo ahí tenía mi única polola, era mi Biblia. Lo único que la única que podía tomar en la mano era mi Biblia, nada más. Y ahí empieza la presión social. Tiene 25, no se debía pasar el tren. Preocupados los hermanos. Mi única oportunidad que tenía en la iglesia era una mujer, la hermana Tita. Tenía 75 años, estaba viuda. La hermana Tita. Todavía me acuerdo de la hermana Tita. Y dije, Señor, no sé qué quieres. Y trabajaba en un buen trabajo, y había chicas bonitas, obviamente, pero propuse en mi corazón esperar, no que pasara el tren, no, esperar que el Señor me proveyera una hija de Dios.
Los solteros. Amén. Y pasó el tiempo, hermano, pasó el tiempo. Y ahí yo y mi Biblia, yo y mi Biblia. Y me acordé de estas palabras de la Escritura. Dice la Biblia que Adán fue tocado por el Señor en un profundo sueño. ¿Qué significa eso? Descansar. Y yo descansé, no me puse ansioso. No me puse ansioso. Dije, Señor, como tú quieras. Y en medio del desierto, donde no había ninguna plantita de una joven, estando en la escuela dominical, de pronto tocan la puerta y el cielo se abrió. Apareció ella, con su morral y su chasquilla al viento. Bendito sea el Señor. Escúchelo bien. El yugo es igual, algunos dicen y otros, ahí hay una discrepancia. Si tú fuiste llamado al ministerio y tienes un potente llamado por el Señor y estás soltero o soltera, que la persona que tú estás colocando sus ojos o tus ojos sea cristiano de verdad, que haya nacido de nuevo, no canuto de puro gloria a Dios, aleluya, pero puro bla bla nomás, no. Observa que ese árbol tenga fruto. Segundo, si tiene un llamado del Señor igual que tú, vamos. Porque muchas veces el yugo no solamente tiene que ver con algo sentimental, los dos tienen que estar llamados por el Señor. Hay conflictos que a veces se dan de hermanos que tienen un llamado potente al Señor, pero la hermana es cristiana, pero ahí no más. Yo observé en mi amada novia, que hoy es mi esposa, que era ferviente por el Señor. Yo dije, vamos a estar bien enyugados. Vamos por los 14 años, hermano, de matrimonio. Y desde el primer día que nos pusimos como amigos, los dos nos enyugamos como amigos y servíamos al Señor. Hasta el día de hoy, ella sigue siendo mi mejor amiga, mi esposa, y seguimos al Señor con todo. Denle un aplauso al Señor. Tampoco idealice, porque hay algunos que idealizan. Si tiene aureola, amén. Si no, no. No. Usted no es perfecto. Usted no exija más de lo, sobre todo cuando ya han pasado los años. ¿Qué quería, hermano? Sí, pues con regodiones. Sí, pues ¿cómo te va a poner regodión? Hermano, de los 35 para arriba, escúchalo bien, y se lo voy a decir seriamente. Gloria a Dios si encuentra usted una mujer que no tenga hijos. Porque algunos dicen, no, es que tiene hijos. Bueno, ¿y qué dice? Obvio una mujer va a tener hijos desde los 20 para arriba. Obvio que va a tener hijos, no idealice. Porque algunos dicen, no, como tiene hijos, no. Cuidado, hermano, porque a veces discriminamos la bendición de Dios. No la discrimine. Si usted tiene sobre 30, 40, yo estoy hablando de temas, consejo práctico, probablemente la futura hermana que Dios le va a dar va a tener un hijo. O ya tenga 2 o 3. Quedó pendiente, hermano, con las 2 últimas fortalezas. Voy a estar todo el año, hermano. No queda nada, ¿cierto? Pero son fortalezas que tenemos que derribar. Escúchelo bien. Si alguien, y los que me escuchan por radio, por Facebook, y los que están acá, alguien tiene una novia que no es cristiana, un novio que no es cristiano, y todavía no se casa,
Dígale al Señor: Señor, si de aquí a esta fecha la persona no se convierte a Cristo, yo no me voy a casar con alguien que es incrédulo. No confunda ser simpatizante con ser una nueva criatura. Hay una diferencia. Y generalmente casi todos los pololos al principio que no son cristianos, hoy son más canutos que el pastor. Yo he conocido a varios lobos que han venido a buscar ovejitas acá. Uno, hermano, se puso a llorar, se puso rodilla en esa sala. Oh, si desde el día que entré aquí vi la luz. Oh. Y la hermana le dijo no, y vio al diablo. Nunca más vino. Hermanas, manténgase con integridad. Varones, manténgase con integridad. No es la hoja, es el fruto del árbol. Póngase en pie. Póngase en pie. Hoy día no le hablé de la interpretación del caballo blanco de Apocalipsis, no le hablé de ángeles. Le hablé de fortalezas que tenemos que derribar. Escúchelo bien, el apóstol Pablo dice que tenemos que derribar las fortalezas. Hay asuntos que tú tienes que hacer en el espíritu. Por favor, no ande reprendiendo el espíritu de ofensa. No, usted vaya y perdone, converse. Hay gente que se aprovecha de la gracia. Hay gente que se aprovecha del espíritu. Y usted y yo deberíamos hacer las cosas que nos corresponden. Y no se ponga muy espiritualoide, no diga, no, es que el Espíritu Santo no me lo ha mostrado. ¿Qué quiere? Si acaso la palabra no es luz del Señor. Hay gente que le gusta el espectáculo de la guerra espiritual. Vamos a pisotear, vamos a hacer un hoyo, vamos a... Con esa misma energía que usted tiene para reprender a los demonios, resuelva sus demonios internos y hable con la persona. Déjese hacer yugo desigual. Como dice mi esposa, el evangelio es poderoso y práctico. Práctico. Haga lo que sabe. Y el que no hace lo que sabe es pecado. Padre Celestial, he hablado tu palabra en esta serie de Derribando Fortalezas. Son temas prácticos, Señor, pero sé que tu Espíritu nos ha hablado. Queremos una iglesia sana. Queremos matrimonios sanos. Queremos que nuestros hermanos no tengan conflictos sin resolver. Señor, te pedimos que la murmuración salga del corazón de todos nosotros. Señor, si hay alguna queja, hay algo que incomoda, Padre, que no pase el tiempo, que no lo comentemos con otros. Tu palabra bien dice, si tu hermano peca contra ti, habla tú con el hermano a solas. Habla con el hermano. Y si no te escucha, toma testigos. Y si no escucha a los testigos, dilo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, considéralo como alguien que no conoce a Dios, como alguien que no es del pueblo de Dios, y expúlsalo. Señor, tu palabra nos trae tanta luz. Señor, si hay alguna relación en este lugar de algún hermano, hermana que está en yugo desigual, Espíritu Santo, te pedimos primeramente que esa persona se convierta a Cristo, la que no es cristiana, que se convierta a Cristo lo antes posible, Señor. Pero que no haya matrimonio ni uniones aquí, ni en ningún lugar entre la luz y las tinieblas. Señor, que ambos sean cristianos. Oh Dios eterno, Espíritu Santo, pone perdón en nuestros corazones. El Señor me dice, comienza a perdonar y vas a comenzar a tener libertad. ¿Hace cuánto tiempo no te alegras, no tienes gozo? ¿Hace cuánto tiempo
lloras con amargura y el Señor dice: te he hablado. Perdonen como yo los perdoné, dice el Señor. Amen como yo los amo, dice el Señor. Sean pacientes y tolerantes con las faltas de los otros. Y si alguno tuviera queja, de la manera que Cristo nos perdonó, así también ustedes perdonen. Señor, queremos derribar toda fortaleza que se pone en los pensamientos. Oh Espíritu Santo, sana a tu pueblo, sana a los hermanos. Si alguno está como Debbie Wilkinson, Señor, con asuntos que no ha resuelto, Señor, te pedimos, como le hablaste a Debbie Wilkinson, que nos pongas en nuestra memoria a quienes no hemos perdonado de corazón, a quienes hemos ofendido y hemos pasado por alto tal vez la ofensa. Señor, no podemos vivir con fortaleza, con ladrillo en la mente. Tú quieres hacernos libres. Tú quieres hacernos libres. El Señor me muestra en una visión que Él tiene agua que quiere vertir sobre ti, pero hay muros que impiden que el agua riegue tu alma, tu corazón. Y el Espíritu Santo es como río, pero Dios quiere que esos ladrillos, esa fortaleza, tú determines derribarlo en el nombre de Jesús. ¿Hace cuánto tiempo no adora a Dios con libertad, con gozo, con alegría? Espíritu Santo, ayúdanos a derribar esas fortalezas. Obrigado sobre de grande la bracheza, tía Carla. Oh, habla con Dios ahí donde está. Es un tiempo de hablar con Dios. Cada uno de nosotros tiene un ladrillo, tiene una fortaleza aquí. Nadie puede decir que no tiene ningún ladrillo de esa fortaleza. Todos tenemos un ladrillo, o dos, o tres. Otros tienen muros gigantes. Es tiempo de hablar con el Padre. Es tiempo de pedirle: Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Señor, tomamos la palabra que nos has dado. Derribamos toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia de Cristo, no a nuestras emociones, no a nuestros sentimientos, no al pasado. No. Señor, Espíritu Santo, pone en nosotros el deseo, pone en nosotros el querer como el hacer. Señor, ponemos de nuestra parte. Tomamos, Señor, la palabra para derribar todo argumento, todo raciocinio humano que se contradice a tu palabra. Dice el Señor: no sean sabios en su propia opinión. Teme a Jehová y haz el bien, dice la palabra. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, teme esta palabra y haz el bien. Obediencia al Señor, obediencia al Señor. Los leprosos le dijeron de lejos al Señor Jesucristo: Señor, ten misericordia de nosotros. Y el Señor les dijo a ellos: vayan y preséntense al sacerdote. Y mientras obedecieron a la instrucción, fueron sanados. Hay instrucciones que el Señor da. Mi pregunta es: ¿tú lo vas a aplicar? Mientras lo aplicas, mientras estás en el proceso, el Señor te limpiará, te perdonará, te libertará. Preséntense al sacerdote, el que tiene que verificar si aún está la lepra o no. El Señor pone su palabra. Él pone su palabra como un espejo y nos escudriña y observa si tenemos algo, una fortaleza, un ladrillo de esta fortaleza. Señor, sé que será un proceso. Hoy damos el paso.
No haremos yugo desigual. Perdonaremos como tú nos perdonaste, Señor. Gracias por tu palabra. Amado Espíritu Santo, ayúdanos a derribar toda fortaleza. Señor, que al retirarnos, al salir de este hermoso lugar, tú nos ayudes a poner por práctica tu palabra. Señor, somos responsables delante de ti, porque hemos recibido palabra de Dios. Y tú nos exigirás y nos dirás: te hablé por mi palabra. No digas que has pecado por ignorancia. Señor, ayúdanos, porque humanamente no podemos hacer tu palabra, solo con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor.